se acelera el cronograma electoral. Por eso reconozco muchísimo que el doctor Martín de Acevedo, jaloneado por cuantos medios de comunicación existen en este país, como experto en el tema, se haya dado el tiempo de venir a conversar con nosotros unos minutos. Martín, muchas gracias. Gracias, don Chema. Efectivamente, muy amable. Efectivamente, como usted lo dice, y además sobre todo porque tenemos dos procesos electorales. Así es. Uno se va a superponer sobre el otro en la medida en que las elecciones generales son el 12 de abril del 2026 y las municipales el 5 de octubre del 2026. Como quiera que en cada caso se necesita, según el propio sistema electoral y el Jurado Nacional de Elecciones, 270 días para llevar adelante a cabo el proceso. Entonces, una y otra, la segunda sobre todo, se va a sobreponer sobre la primera. Y muchas preguntas en estos días ha sido a propósito de nuestra especialidad, de algunas autoridades que pretenden ir a un proceso electoral, elecciones generales, como congresista, como diputado, como senador, consultan si no salen, van a poder postular a las elecciones municipales. Entonces, por delante les digo, ¿no? Dejen la oportunidad a otras personas, porque sobre todo es urgente que cambiemos de clase política y dirigente que en los últimos 9, 10 años nos ha estado llevando a dejar de terminar sin un presidente de la República en su periodo completo, por ejemplo, entre otras cosas. Entre otras cosas. Así es. Entre otras cosas. Y luego tenemos, hay muchos temas, con usted, evidentemente, ¿no? Pero hay unas declaraciones de Burneo, del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que tienen que ver con varias advertencias que hace. Pero la más preocupante puede ser falta de fondos. Lo ha vuelto a decir el presidente del jurado. Sí, él cuando se reunió con el presidente de la República, con el actual, con el señor Gerí, le ha referido que necesita 372 millones de soles para llevar a cabo los dos procesos electorales del próximo año. En parte, sí tiene razón, porque el cálculo estaba dado sobre la posibilidad de que siempre las elecciones generales se den cada 5 años en un determinado año y en otro año se den las elecciones municipales y regionales, porque su periodicidad es de cada 4 años. Pero en esta oportunidad, y después de más o menos 16 años, se vuelven a juntar ambos procesos en un mismo año. En consecuencia, sí, ciertamente, requiere un poco más de presupuesto para efectos de llevar a cabo una elección sobre otra, como la acabamos de explicar, y en tanto que se abren, pues, 27 jurados electorales especiales transitoriamente, y eso implica contratar tanto para resolver en primera instancia las reclamaciones de los diferentes actores políticos del proceso, como tachas, impugnaciones, exclusiones, etcétera, como para contratar personal administrativo. De acuerdo. Otra cosa que ha dicho y que le preocupa a Burneo es este tema que a veces no se conoce el límite de las cosas. Poder judicial enmendándole la plana al Jurado Nacional de Elecciones. Caso concreto, el del partido del doctor Duverly Rodríguez, persona muy respetada, yo me incluyo en ellos, pero que evidentemente ya no es tiempo que sea reconocido. ¿Qué opina usted de eso? Ahí hay 3 aspectos, me parece. En primer lugar, ciertamente hace mucho tiempo ya está establecido desde la Constitución del 93, mejor dicho, que el Jurado Nacional de Elecciones en el artículo 142 y el Poder Judicial en el artículo 181 no tienen que tener superposiciones en decisiones que se toman, porque las decisiones del jurado, dice, son irrecurribles, es decir, no se puede ir a ninguna otra instancia en materia electoral. Pero el Poder Judicial tiene otro tanto, no puede revisar resoluciones que en última instancia del Jurado Nacional de Elecciones o del sistema sistema electoral. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que hubo una excepción en el año 2004 del caso de la señora Puelles, que se le afectaba un derecho fundamental como tal, y entonces se recurrió a darle la razón en el Poder Judicial y el jurado de entonces le admitió. Ese precedente que ha debido ser tomado, Chema, como excepción a la regla, excepción absoluta a la regla, no ha debido de repetirse más. Pero con el caso del señor Duverly, aparentemente él, yo no tengo la certeza, se ha inscrito después de vencido el plazo, que tengo entendido
No, pero tengo claro que fue el 12 de abril, él se inscribió más o menos por junio y acto seguido reclamó su derecho a la participación en la vida política y social del país. Y el Poder Judicial le dio la razón. Lo que pienso ahí es que el doctor Burneo, el sistema, y él a la cabeza del sistema, tiene la razón porque el cronograma sigue corriendo, es preclusivo, no tiene posibilidad de detenerse ni de echar marcha atrás, de modo que en segunda y definitiva instancia, cuando lleguen las decisiones o en última instancia del Poder Judicial, el cronograma pues va a estar más o menos por enero y sumamente avanzado y la posibilidad y en la imposibilidad de acatar esa decisión, pero sobre todo de aplicar un principio que se aplica en estos casos, el principio de los hechos cumplidos. Cuando hay un hecho cumplido y así una autoridad, por muy, digamos, autónoma y suprema que sea el Poder Judicial, no hay forma de dar marcha atrás y sobre todo de ejecutar la decisión que el Poder Judicial haya tomado en última y definitiva instancia. ¿Qué pasaría con todo el paquete electoral y con todo el cronograma electoral si el Jurado Nacional de Elecciones le diese la razón al Poder Judicial? A ver, en primer lugar decir que... con los términos. Sí, en primer lugar decir que ellos se han puesto muy férreos en el asunto y me parece muy bien de parte del sistema electoral, ¿no? Han dicho que llegue cuando llegue, ellos no van a acatar esa decisión porque es inejecutable, como dice la palabra técnica jurídica, ¿no? Muy bien, ¿qué pasaría? Se trastocaría todo, ¿por qué? Porque para entonces, en enero, habida cuenta que el 23 de diciembre se cumple un hito, que es el de las candidaturas total y definitivamente inscritas en listas completas y cerradas, como dice también la ley electoral, va a estar en proceso de impresión o de imprimir las cédulas de votación que además en esta oportunidad va a tener la particularidad de medir, finalmente se quedó así, 42 centímetros de largo por 40 de ancho, con una cantidad de 39 participantes y con las 4 o las 5, la plancha presidencial, el Senado, diputados y el Parlamento andino, con las 4 posibilidades y formas de elegir que no van a poder ser vueltas a reimprimir, dejarla de tomar en cuenta, porque además se hace en cada una de las jurisdicciones del país, que son 27 en total, como jurados electorales especiales acabo de mencionar que existen. Y entonces, de eso no se puede dar marcha atrás, porque implicaría volver a todo el proceso imprentero, como lo llaman los mismos que imprimen libros y que nosotros hemos publicado, Chema, y tú no puedes aparecerte, por ejemplo, ¿no? Ahí, tú como gran escritor que eres y que has sido, no puedes aparecerte pues con un par de hojas en las tumbas de Ushuaia cuando ya estaba en la imprenta, ¿no es cierto? Ya no puedo porque me cobré un ojo en la cara. Exacto. Es replantear todo de nuevo. Entonces, es muy difícil que eso se pueda hacer. El objetivo es imposible cumplir. Vamos a quién puede ser y quién no puede ser candidato. ¿Cerrón puede ser candidato? ¿Vladimir Cerrón? A ver, yo siempre en la disquisición y el tiempo generoso, por ejemplo, de tu parte de darnos para explicar, yo digo lo siguiente. En el derecho siempre hay que diferenciar el poder del querer. ¿Puedes de acuerdo a ley? No. ¿Quieres? Porque eres un homus politicus 100% tipo Cerrón, tipo Alan García, tipo Fujimori, tipo Martín Vizcarra, vas a querer y vas de hecho, intentar hacerlo, como que acaba, por ejemplo, de tener un traspiés Martín Vizcarra, y me parece que se hizo en el caso de él la advertencia en las internas para que él no postule. En el caso de Cerrón, tengo entendido que él no tiene una sentencia consentida en segunda instancia por delito doloso, que sería el impedimento definitivo para no poder postular. En consecuencia, como venía escuchando en el camino, ¿no? Probablemente él, decía el presidente del Congreso, está fuera del país. Y desde allá va a intentar postular, lo van a poner en su partido como candidato, como muchos de estos 39 partidos hablan, ¿no? Son nuestros candidatos naturales, claro, ¿no? Entonces, yo, en conclusión, a tu pregunta, Chema, yo creo que sí puede postular y va a postular. En todo caso, esperará que tachen su candidatura o impugnen la misma o hagan una exclusión de la misma y él se defiende en pleno proceso electoral. Porque una tacha tiene que estar sustentada legalmente. Así es, No con la tipicidad o con el principio de legalidad
debidamente imputado en el hecho que se, valga la redundancia, que se imputa a la persona y se le tiene que probar, ¿no? Tiene que presentar una prueba. Yo no puedo decir, no me gusta el candidato porque discrepo de su plan de gobierno, que no lo inscriban, no puedo decir eso. Así es, o porque está con corbata verde, no me gusta su uniforme, es el problema. ¿no? O sus colores. ¿Castillo puede ser candidato? Castillo también no tiene sentencia consentida. Se parece que va a encabezar la lista al Senado de Juntos por el Perú. Eso es lo que se está diciendo. Parece que sí, porque además él está en un partido político, tengo entendido, inscrito desde hace mucho tiempo, sí. Y él no tiene una sentencia firme, como se dice firme, entonces va a poder postular. Betsy Chávez lo mismo. Y claro, idénticamente, ¿no? Y inclusive, dándole el salvoconducto y haciendo que se vaya fuera del país a México como le ha calificado su conducta, pues, ¿no? Su conducta con el asilo. Entonces, ella puede ser candidata perfectamente. Sí, perfectamente podrían ser. El tema va a venir que en esos casos que mencionas, Chema, muy bien, para ilustrar al público, es que no van a poder juramentar probablemente, porque van a estar, por ejemplo, Castillo va a continuar todavía preso por las medidas cautelares. Betsy fuera del país. Cerrón probablemente está fuera del país. Es pues, o sea, tú debes recordar, Chema, y yo estaba en el colegio cuando Hugo Blanco desde la cárcel salió electo y fue al Congreso Constituyente, ¿no es cierto? Y antes Genaro Ledesma Mizquieta, hace muchos años atrás. Ledesma, sí, claro. Genaro Ledesma Mizquieta. Exacto. Estaba preso, si no me equivoco, en Cerro Pasco, creo. Estoy hablando de los años 60. Así es. De comienzos de los 60. Pero además, Chema... De la prisión al hemiciclo. Pero además estamos hablando de referentes políticos, con filosofía política, con formación política, que distan mucho de los improvisados que hay hoy en día, ¿no? De modo que Ledesma y Hugo Blanco, bien electos, fueron a poner parte del pensamiento de la Constitución Política de 1979 en una especie de acuerdo y de concordancia con el PPC de Bedoya, claro, y con algunos otros miembros de ese gran Congreso Constituyente, que cogió varias figuras jurídicas de la Constitución del 78 de España, ¿no es cierto? Sí, bueno, ahí estuvo el presidente de la Torre. Exacto. Exacto. Poco hay también, por ejemplo, otra conciliación de talla, de gran envergadura, ¿no? Sí. O sea, ahí de la Torre estaba gravemente enfermo, sí, y no había presidido y no había ejercido poder, entonces le dio la izquierda una concesión, le dio la derecha otra concesión, sí, y le permitió ser presidente de la Asamblea Constituyente. Absolutamente, bueno. Y él prácticamente firma la Constitución poco antes de morir. Y llevó impecablemente el proceso, sí, de la elaboración, y además, de la Constitución. Al final de su vida, el gobierno militar de aquella época, porque ojo, estaba el gobierno militar de Morales Bermúdez, le va a entregar una condecoración, sí, a su hecho muerto. Sí, sí. Esa parte no recuerdo, pero sí recuerdo que él estaba todavía como perseguido político cuando es elegido también, claro, miembro de la Asamblea Constituyente, porque estábamos en los gobiernos de Morales Bermúdez, que había golpeado a Velasco, que había golpeado a su vez a Fernando Belaúnde, ¿no? Entonces, esta es la situación, o sea, en esto, con simpatías o antipatías, la ley debe ser cumplida, no hay forma de no cumplirla. Correcto. Otra cosa que ha dicho el doctor Acevedo es Burneo, apellido Piurano, es que los candidatos que se inscriban van a ser chequeados, van a ser observados y van a ser calificados. Ejemplo, si yo tuviese una sentencia condenatoria, por ejemplo, ¿se podría no detectar si me inscribo? ¿O es muy difícil eso? Sí, a pesar de que existe como parte del sistema la ventanilla única y el otro programa que es el voto informado, ¿no? Donde desde ahora inclusive ya escuché a los trabajadores administrativos que llevan el tema pedagógico en el jurado, y ya puede estar ingresando la población a chequear quiénes son estos señores que están en las elecciones internas de sus respectivos partidos, cuando algunos efectivamente, por ejemplo, ocultan deuda a la SUNAT, ocultan deuda de alimentos, ocultan, o mejor dicho, no declaran ese tipo de cosas, o cuando lo hacen llenando el formato y mintiendo, están cometiendo otro delito, pero ese tipo de detectar de detecciones como votante, y yo creo que es plausible, se debe de venir y se debe entonces, para en definitiva poder decir que el elector o el pueblo tiene la culpa de los gobernantes que elige, es porque debe estar bien informado. Con su venida vamos a hacer una pequeña pausa. Martín, seguimos unos minutos más.
Vamos a la pausa y regresamos. Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. Bueno, seguimos con el doctor Martín de Acevedo. Nos está aclarando varias dudas que tenemos aquí. Primero, comprende y apoya lo que ha dicho el doctor Burneo ante la pretensión de un juez de modificar en realidad algo que no se puede hacer, que es el cronograma electoral, porque sería de cumplimiento imposible la readmisión del Partido Unidad Popular del doctor Duvalí Rodríguez. Posteriormente nos ha estado explicando el tema del financiamiento del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que ha reclamado que le va a faltar plata, y dice Martín de Acevedo que es que se van a juntar dos procesos electorales, como no ocurría desde hace muchísimo tiempo. Y luego hemos estado hablando sobre quién puede y quién no puede ser candidato al Congreso, a la presidencia, etcétera. Y hemos mencionado el nombre de Cerrón, el nombre de Castillo y Lorenzi. Ninguno de ellos tiene una sentencia firme, por lo tanto pueden ser inscritos como candidatos. Correcto, Chema. Y luego, otra cosa, que hay que leer, están en línea, ya están en red, los antecedentes de cada una de las personas que es postulante, para ver si tiene algo que lo inhabilita o no. Por ejemplo, juicio de alimentos sí te inhabilita. Sí, claro, deber estar en deuda con el juicio de alimentos, con la sentencia del juicio de alimentos, porque cualquiera puede tener un juicio de alimentos, pero si se mantiene al día, esto ahora se registra en un registro de deudas, sí. En el mismo registro donde tú eres un deudor, ahí mismo están registrándose los juicios de alimentos. Entonces, por eso es que decíamos la ventanilla única y el voto informado, que son especies de dos ventanillas que uno por internet puede navegar y llegar a la verdad informativa de los hechos que se encuentran en las redes. Respecto de los candidatos. Ahora, de todas maneras, la gente va a votar a pesar de un montón de cosas, porque esto es una cuestión emocional. Hay un sector del público que funciona a través de una emoción y se identifica con determinado candidato, ¿no? Más o menos como el amor a primera vista, una cosa así. Entonces, tú después vas a decir, pero fíjate, este no paga alimentos, no, son calumnias, no. Entonces, mi cerebro va a funcionar rechazando ese tipo de cosas, porque lo que manda es la emoción. Y así funcionan las elecciones. Sí. Y no solo en el Perú. Sí. ¿Hay forma de cambiar eso o no? No, pues porque eso es un tema subjetivo que está en el votante, ¿no? Claro. El votante reacciona, como tú dices, emotivamente, y produce, hay veces, el fenómeno de las olas que se llaman en términos coloquiales y entre comillas, de las últimas semanas, inclusive los últimos días, inclusive las últimas 48 horas, ¿no? Dicen fulano de tal, y en las últimas 48 horas viene disculpen la expresión, una hemorragia de votos que termina sacando pues, candidatos por ejemplo, a alcaldes en distritos. Ocurrió con Belmont en 1990, outsider, fenómeno, ¿no? Faltaban 3 semanas, faltaban 2 semanas, faltaban 2 días, y Belmont seguía subiendo en las encuestas y sacó alcaldes electos en donde no había puesto ni candidatos Belmont, por ejemplo en Jesús María. En Jesús María sacó su partido, ganó, pero no tenía candidato. El arbolito, exacto, ¿no? El símbolo electoral era el arbolito. Exacto. Es interesante que lo recuerdes, porque mucha gente cree que el tema de los outsiders de ayer y anteayer nomás no es así. No. Belmont lo fue, después vino Fujimori, ¿no? De los 90. Y me parece que, guardando las distancias, Chema, y disculpa, a propósito de outsider, me parece que el alcalde electo de Nueva York es un outsider. Pero absolutamente. Es un outsider, ¿no? De esos modernos que además, ayudados por la tecnología, por una formación joven, por una manera de tratar al electorado, que se resume en una frase, Chema, permítame, para graficar lo que vamos a vivir. Él dice, Nueva York ha sido fundado por colonias, por migrantes. Luego se ha desarrollado por migrantes que han llegado a hacer grande esta ciudad y a hacerla una ciudad que ni siquiera duerme. Ahora tiene que ser gobernada por migrantes. Cierra su discurso de esa manera y ha tenido
vuelvo a decir el término, una hemorragia de votos jóvenes y de migrantes. Y estadísticamente es así, pues. Exacto. Estadísticamente es así. Exacto. ¿Quién no es migrante en Nueva York? Exacto. Acabo de narrar tenemos una secuencia en el programa que se llama Historias que Inspiran. Entonces hemos narrado la historia de una peruana que lo pasó mal en aquella época, el terrorismo, etcétera. Tuvo que emigrar allá, se fue a Nueva York, como buena migrante, era industriosa, se levantaba a las 10 de la mañana y ha establecido un negocio que se llama Food Truck, o sea, el camión del alimento. Así y ahí vende sus cosas. Sí. No, y después se difundió en todo el mundo. Acá también hay. En Iquitos lo he visto, en una esquina de Ucayali con Aguirre, 4 o 5 camiones se comienzan a poner además a partir de las 5 de la tarde. Sí. Porque a esa hora vienen los parroquianos a comprar sus sándwiches y su café. Sus sándwiches, y los decoran, ponen una serie de etcétera. O sea que eso es, este Mamdani no llega a 35 años de edad. No, 32 creo que tiene. 32. Es nacido en Uganda. El papá es de Uganda y la mamá es india. La mamá es una famosa cineasta india que se llama Mira Nair, autora de varias películas interesantes, debo decir. O sea, es de primer nivel esa señora. Las películas que hace no son artesanales, sino son... Ahí está la peruana. Ahí está la peruana, si no me equivoco, con su camión de comida. Exactamente. ¿Qué está vendiendo ahí en la mano que no veo bien? Tamales. Tamales, ahí está. Este es Donatella. Bueno, Antojitos Doña Fela, ahí está. Esta es la peruana que emigró a Nueva York y ahora ya se ha multiplicado su negocio, pues. Doña Fela se llama. Y así como ellas, muchos que han hecho de Nueva York una ciudad epónima en el mundo, pero a partir de la capacidad del trabajo de los migrantes. Sí. No hay otra. Ha sobrevivido en esa ciudad brumosa, difícil, durísima, a partir de la capacidad para el trabajo. Yo tengo familiares allá. Tienes familiares allá, ¿no? Como todo el mundo. Como todo el mundo. Pues. Sí. Nueva York es la síntesis del mundo, ¿no? Ahora, los precios están altísimos en Nueva York, carísimos. Efectivamente. Carísimos. Efectivamente. Y una de las ofertas de este candidato es tratar de encontrar departamentos y casas más cómodas para los migrantes. Exactamente. Así ha ofrecido. En determinadas, he estado leyendo la cuestión de los alquileres en Nueva York, es carísimo. Carísimo. Hay departamentitos más o menos céntricos. Por la zona de Manhattan están por los $10,000. 12,000, exactamente, $12,000, facilísimo. Facilísimo. Bueno, hablando de esto, el cedulón que vamos a tener, ¿va a facilitar o va a perjudicar al elector y va a demorar más el proceso? En una invitación anterior aquí mismo, Chema, contigo, hace más o menos unos 20 días, 30 días será, hablábamos, ¿no? Que yo todavía le sugería a Corbeto, al jefe de la OMPE, que pueda hacer en 4 partes esa cédula. Ha insistido, ha reiterado, finalmente la ha determinado como 40 de alto, fueron 42 de alto, 40 de ancho. Vamos a enfrentarnos a las 5 columnas, dice él, y de hecho, si no hay, cosa que debe de solucionar ya el problema decidido, ¿no? Ese tamaño va a ser la cédula. Si no hay capacitación, docencia de parte de todos nosotros y de ellos sobre todo, para poder, la forma como votar con tiempo y con anticipación, eso va a ser un impacto visual que a cualquiera le va a demorar en buscar su candidato. Pues imagínate, yo quiero buscar un amigo que sea mi senador, ¿no? El que me... mi diputado, mis 2 senadores, mi diputado, y después la plancha presidencial y al Parlamento andino. O sea, un minuto no va a alcanzar, no va a ser suficiente para un elector rápido y ávido de haberse capacitado, haber verificado y haber visto la publicidad que seguramente debe comenzar a salir de la forma como votar. Hay que digerir tremendo. Así es. Sí, es que es un impacto visual. Colores, figuras, nombres, leyendas y finalmente marcar bien. Es todo un proceso cognitivo que toma un tiempo, Chema, que toma un tiempo. A cualquiera con formación le tomaría, pues yo calculo 2 minutos y el tiempo está calculado para que sea 1 minuto por votante. ¿Será prudente mantener esos tiempos? Quiero decir, ¿se podría aumentar los horarios de la votación? De hecho ya se ha aumentado. ¿Ya se ha aumentado? Sí. De hecho ya han dicho que va a ser desde las 7:30 de la mañana, 7 de la mañana, perdón, hasta las 5 de la tarde. Antes era de 8 a 4.
Así es. O sea, 2 horas más. De hecho, así es. De hecho, ya se ¿Se ha aumentado. compensa con esas 2 horas? Yo creo que sí, porque finalmente estamos hablando de un promedio, ¿no? Y significa que, como también viene arrastrado por la costumbre y por las decisiones ya calculadas tecnológicamente, en una mesa de votación debe haber entre 200 y 300 votantes como máximo. Entonces estamos hablando, digamos, ya potencialmente de 300 minutos. Entre 60 que tiene cada hora, estamos hablando de 5 horas como mínimo, más toda la pérdida de tiempo de llegar a la mesa, de hacer tu cola, de algunos retrasos, de algunos reclamos de personeros de mesa durante el proceso de votación. Eso es el promedio, ¿no? Entonces, si de 7 a 5 hay efectivamente 10 horas de votación, de las cuales 5 horas en puridad, con todos votando al promedio de 1 minuto por el elector, en una mesa de 300 electores, estamos hablando de 5 horas más las contingencias que se puedan presentar, yo creo que sí daría. Pues ya lo veremos, Martín, como siempre te agradezco mucho la visita, la verdad. Es muy ilustrativa. Gracias, Chema. Aprendo todos los días en este programa, la verdad, debo decir. Además, ad honorem, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Nada más, ya, suficiente. Hablando de vida, ya estará jugando Perú, en Rusia, ya está jugando Perú, a las 12 hora Perú. ¿Perdón? 10 minutos, 0-0. 10 minutos. Al terminar el primer tiempo vamos a pedirle su opinión al Tigrillo a ver cómo está viendo la cosa. Le recuerdo que la temperatura que estaba programada para esta noche en San Petersburgo es 5 grados. Así que hay que ponerse guantes. Sí. Gracias, Martín. Gracias, don Chema. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. No se olvide